El camino se hacía eterno. Llevábamos más de 8 horas manejando sin parar y el cansancio empezaba a pesarnos. Mi madre, Rosario, dormía con la cabeza recargada en la ventana mientras yo intentaba mantenerme despierta con música a todo volumen. La carretera 307 se extendía interminable frente a mí, rodeada de una selva densa y oscura. No había casas, ni gasolineras, ni señales de vida. Solo la carretera y la negrura absoluta. El tablero del coche me sacó de mis pensamientos. El tanque de gasolina estaba por debajo de la reserva. «Mamá, despierta», murmuré sacudiéndola un poco. «¿Qué pasa?», respondió adormilada. «La gasolina, y además necesito ir al baño. No encuentro nada en el camino». Mi madre miró por la ventana y suspiró. «A ver si encontramos una gasolinera más adelante, pero si no, pues a lo que haya». Seguimos avanzando, cada vez con más ansiedad. Ya ni siquiera me preocupaba por la gasolina, mi urgencia era encontrar un baño, y entonces lo vi. Un letrero viejo y desgastado al costado de la carretera. Zona de descanso, San Antonio. Una flecha señalaba una desviación de terracería que se adentraba en la selva. «Aquí hay un baño», dije, girando el volante. «Ay, no, qué miedo. Mejor aguántate». «Mamá, ya no puedo. Solo será rápido», suspiró con resignación. Entré por el camino de terracería, avanzando unos cuantos metros hasta llegar a una pequeña área de descanso. Había 2 baños, uno para hombres y otro para mujeres, pero estaba completamente vacío. Solo la luz de una vieja lámpara iluminaba el exterior. «Te espero en el coche. No tardes», dijo mamá, asegurando los seguros de las puertas. Bajé sin pensarlo 2 veces y me dirigí al baño de mujeres. Desde el primer momento, algo no se sentía bien. El aire era más frío ahí dentro. El techo tenía manchas de humedad y el olor era extraño, como a tierra mojada con algo más, algo rancio. Las puertas de los cubículos estaban abiertas y los revisé rápido, buscando el menos sucio. Me metí en uno y entonces escuché risas, risas bajas, como susurros, justo afuera del cubículo. Mi corazón latió fuerte. No había escuchado pasos ni la puerta abrirse, pero ahora había alguien más en el baño conmigo. Me quedé quieta unos segundos, intentando calmarme. Quizás solo eran otras viajeras que, como yo, habían parado ahí. Salí del cubículo y me encontré con 2 mujeres mayores paradas frente al espejo. No estaban peinándose ni lavándose las manos, solo estaban ahí, mirándose en el espejo y mirándome a mí. Llevaban vestidos largos y pasados de moda, de esos que solo se ven en fotos antiguas. Sus rostros eran pálidos, sus ojos hundidos y oscuros. Pero lo peor era su sonrisa. Era demasiado amable, demasiado grande. «Qué bonito abrigo», dijo una de ellas, con una voz demasiado dulce. «Sí, muy bonito», repitió la otra sin dejar de sonreír. Me tensé. Tragué saliva y les devolví una sonrisa incómoda. «Gracias». Fui al lavabo y abrí la llave del agua. No quería mirarlas, pero en el reflejo del espejo las vi siguiéndome con la mirada, sin parpadear. «¿Ya te vas?», preguntó una. «Sí, mi mamá me está esperando». Su sonrisa se ensanchó. «Quédate un rato más», dijo la otra, dando un paso hacia mí. La temperatura en el baño pareció bajar de golpe. No era una invitación, era una orden. Me sequé las manos tan rápido como pude. «No puedo. Buenas noches». Salí sin mirar atrás, sintiendo el peso de sus ojos en mi espalda. Cuando llegué al coche, cerré la puerta de golpe y mi madre me miró asustada. «¿Qué pasó?», preguntó al verme tan pálida. Intenté hablar, pero el miedo me tenía atrapada. Solo logré decir: «Mamá, ¿viste entrar a esas mujeres?». Mi madre me miró con el ceño fruncido. «¿Cuáles mujeres?». El terror me recorrió el cuerpo. «Las 2 que estaban en el baño conmigo».
Mi madre se puso aún más seria. Nadie entró, Alicia. Te juro que no vi a nadie más. Mi piel se erizó. Miré hacia la puerta del baño y ahí estaban, de pie en la entrada, observándonos con esas mismas sonrisas escalofriantes. Pero esta vez sus ojos eran completamente negros. El aire en el auto se sentía pesado. Mi madre me miraba confundida, pero yo no podía apartar la vista de esas dos mujeres en la entrada del baño. Seguían ahí, inmóviles, sonriendo. Pero ahora sus bocas se movían como si susurraran algo, aunque desde donde estábamos no se escuchaba ni un solo sonido. «¡Arranca el coche!», grité. Mi madre reaccionó y giró la llave, pero el motor no encendió. Intentó de nuevo. Nada. «¡No puede ser!», murmuró golpeando el volante. Mi piel se erizó cuando vi que las mujeres comenzaban a moverse. Pero no caminaban normal. Sus cuerpos parecían flotar con pasos lentos e inhumanos, acercándose cada vez más. «Mamá, por favor», susurré con el corazón latiendo a mil. Ella intentó una vez más y el motor rugió. No lo pensó dos veces. Puso el coche en reversa y salimos de ahí a toda velocidad. Cuando llegamos de nuevo a la carretera, me atreví a mirar por el retrovisor. Las dos seguían paradas al borde del camino, con esa sonrisa absurda, pero una de ellas levantó el brazo y señaló directamente hacia nosotros. Me eché hacia atrás en el asiento, sintiendo que me iba a dar un ataque de pánico. «Mamá, dime que tú también viste eso». «No sé qué vi», respondió con voz temblorosa, «pero te juro que no vuelvo a parar en un lugar así en mi vida». No dijimos nada más durante un rato. Solo manejamos en silencio, con el miedo todavía pegado a la piel. Pero el horror estaba lejos de haber terminado. Una hora después, el coche ya no tenía suficiente gasolina y nos vimos obligadas a parar en un pequeño pueblo a pie de carretera. Un sitio viejo, casi abandonado, con una sola gasolinera y unas cuantas casas con luces apagadas. Mientras llenaban el tanque, vi que un hombre mayor nos observaba desde la tienda de la gasolinera. No pude evitar sentir que algo en él era diferente, como si supiera exactamente lo que acabábamos de vivir. «Buenas noches», dije, intentando sonar tranquila. «¿Cuánto falta para encontrar una ciudad más grande?». El hombre suspiró y se acercó un poco. «¿Vienen de la carretera 307?» Asentí. «¿Por qué?». Él miró hacia la oscuridad de la carretera y bajó la voz. «Dime una cosa, niña. ¿Pararon en la zona de descanso?». Mi piel se puso de gallina. «Sí». El hombre suspiró y negó con la cabeza. «¿Vieron a las mujeres?». El aire en mis pulmones pareció congelarse. «Sí», murmuré. El hombre se cruzó de brazos y nos miró serio. Hace muchos años, ese lugar era un parador muy popular para los viajeros, pero algo pasó. Varias personas desaparecieron sin dejar rastro. Luego comenzaron las historias. Gente que paraba ahí y veía a dos mujeres pidiendo compañía. Mi madre tragó saliva. ¿Quiénes son? Algunos dicen que eran brujas, que en vida usaban el baño para atraer a las personas y hacer rituales con ellas, que aún buscan a quién llevarse. Me sentí mareada. ¿Y qué pasa si les hablas? El hombre me miró con seriedad. Depende de cuánto tiempo te quedaste con ellas. Hizo una pausa. Si se interesaron en ti, tal vez te sigan. Mi corazón se detuvo. Las imágenes de esas sonrisas, esos ojos negros, el gesto de una de ellas apuntándonos con el dedo, todo golpeó mi mente de golpe. «Salgan de aquí», susurró el hombre, «y no miren hacia atrás». Mi madre pagó apresurada. Subimos al coche y nos fuimos de ahí sin pensarlo dos veces. Pero algo me decía que no habíamos escapado del todo. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera, pero el miedo seguía aferrado a nosotras. Mamá no decía nada, con las manos apretadas al volante,
y yo no podía dejar de mirar el retrovisor. Tenía la sensación de que algo nos seguía. La noche era cerrada y la carretera apenas estaba iluminada por los faros. No había otros autos, ni señal de pueblos cercanos, solo nosotras y la carretera interminable. Y entonces, sin previo aviso, la temperatura dentro del coche bajó de golpe. Mamá y yo nos miramos, sintiendo el mismo escalofrío recorrer nuestros cuerpos. No, susurré, abrazándome los brazos. Mamá subió la calefacción, pero el aire seguía helado. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, débil, casi imperceptible, pero dentro del coche. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y mi estómago se revolvió de puro terror. Un rostro estaba pegado al vidrio. Era una de las mujeres, sonriendo. Grité y mamá pegó un frenazo. Mi cabeza golpeó el tablero y el coche patinó en la carretera hasta detenerse por completo. Respiré agitadamente, con el corazón saliéndome del pecho. ¿Qué pasó?, gritó mamá. Me giré hacia la ventana. No había nadie, pero lo peor estaba por venir. Mamá miró por el retrovisor y su rostro se desfiguró en puro pánico. Alicia. Su voz era apenas un susurro. Yo también miré. En el asiento trasero, entre nosotras dos, estaban las dos mujeres, sonriendo. El terror me paralizó. Las dos estaban ahí, sentadas como si hubieran estado con nosotras todo el tiempo. Sus ojos oscuros, sus sonrisas demasiado grandes. Mamá sollozó, cubriéndose la boca con una mano. Yo apenas podía respirar. No, logré decir con un hilo de voz. Una de ellas ladeó la cabeza, como si analizara mi expresión. Nos dijiste que tenías prisa, susurró. La otra se inclinó un poco hacia adelante. El hedor a podrido llenó el auto. Pero todavía hay tiempo para que nos acompañes. El coche se apagó solo. Mamá intentó girar la llave, pero no pasó nada. Yo sentía lágrimas calientes en mi rostro. No podía moverme, no podía gritar. Una de ellas extendió una mano huesuda y tocó mi hombro, fría, como la muerte. Y entonces mamá reaccionó. Golpeó el volante con ambas manos y gritó con todas sus fuerzas: «¡Déjenos en paz!». El coche se encendió de golpe y mamá pisó el acelerador. Las mujeres se desvanecieron como humo negro. Manejamos sin parar, sin hablar, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegamos a Playa del Carmen, amanecía. El terror nos dejó exhaustas. Nos quedamos en casa de mi tía, pero algo dentro de mí nunca volvió a estar en paz. Las noches siguientes, cuando intentaba dormir, siempre había un momento en el que sentía un frío repentino en la habitación. Y justo antes de cerrar los ojos, me parecía escuchar algo. Un susurro, como un eco lejano en la oscuridad. Quédate un rato más. La noche en que todo pasó, nosotros solo queríamos regresar a casa. Veníamos de unas vacaciones en Cancún, un viaje en pareja que habíamos planeado desde hacía meses. Tomamos el vuelo a Mérida porque era más barato y de ahí teníamos que manejar 3 horas por carretera hasta Campeche. Íbamos mi esposa Mariana y yo, junto con nuestros mejores amigos Ernesto y Valeria. Esa noche, la carretera 307 estaba vacía, solo monte a los lados y un cielo negro sin estrellas. Eran más de las 10 cuando Valeria, que iba en el asiento trasero, dijo en voz baja: ¿Vieron eso? Ernesto, que manejaba, bajó un poco la velocidad. ¿Qué cosa?, preguntó Mariana. Allá, en el monte. Todos miramos hacia la derecha. Entre los árboles, iluminadas apenas por la luz de la luna, había 3 mujeres vestidas de negro, tomadas de las manos alrededor de lo que parecían ser 2 lápidas. Algo en ellas no se sentía normal. No parecían perdidas ni asustadas, más bien se movían lento, como si estuvieran haciendo un ritual.
Entonces, al mismo tiempo, levantaron la cabeza y nos miraron. Pero no fue una mirada normal. Fue como si supieran exactamente quiénes éramos, como si nos hubieran estado esperando. Se me heló el cuerpo. «Vámonos de aquí», dije de inmediato. Pero Ernesto estaba paralizado, con las manos firmes en el volante. Yo podía ver cómo apretaba la mandíbula, como si su instinto le gritara que algo no estaba bien. Las mujeres seguían ahí, sin moverse, con esos ojos oscuros clavados en nosotros. «¡Dale!», insistí, sintiendo que la sangre se me iba del cuerpo. No hizo falta decirlo 2 veces. Ernesto aceleró y nos alejamos lo más rápido posible. Nos detuvimos unos kilómetros más adelante, en una gasolinera Pemex. Bajamos a respirar, pero nadie hablaba. Estábamos todos tensos, con la piel erizada. «Tenemos que volver», dijo de repente Valeria. «¿Qué?», preguntó Mariana. «Ya se han de haber ido. Quiero ver qué dejaron en esas tumbas». Yo negué con la cabeza. «Ni de broma». «Piensen tantito», insistió Valeria. «Si era un ritual, seguro dejaron algo ahí. No podemos simplemente ignorarlo. No sé cómo nos convenció, pero terminamos regresando. Cuando llegamos, las mujeres ya no estaban, solo las lápidas y restos de cenizas en el suelo. Ernesto apagó el motor y Valeria fue la primera en bajarse. «Solo miramos y nos vamos», dijo Mariana. Yo me quedé en el carro unos segundos. Algo dentro de mí me decía que no debíamos estar ahí, pero bajé. Y fue el peor error de nuestras vidas. Nos acercamos con cautela. Las tumbas estaban justo ahí. No hacía falta adentrarse demasiado en el monte para verlas. Eran lápidas viejas, cubiertas de tierra y musgo, pero lo que realmente nos inquietó fueron las cenizas esparcidas sobre ellas. «Aquí quemaron algo», murmuró Ernesto. Yo sentía un nudo en el estómago. Todo en ese lugar me daba una sensación horrible, como si estuviéramos invadiendo algo que no debíamos ver. Pero Valeria, sin dudarlo ni un segundo, se agachó y empezó a hurgar entre las ramas secas que rodeaban las tumbas. «Miren esto», dijo, sacando algo envuelto en un trapo viejo y oscuro. «No lo toques», dije de inmediato. Pero ya lo había abierto. Adentro había un corazón seco, negro como el carbón, junto con una foto de una niña. También había un pedazo de papel doblado muchas veces, con algo escrito en tinta roja. Valeria lo desdobló y frunció el ceño. «Es un nombre», dijo en voz baja, «pero está borroso, no se entiende bien». Mariana se abrazó a mi brazo. «Valeria, ya vámonos». «Espera», dijo ella sacando la navaja que Ernesto siempre llevaba. «Voy a abrir esto». «No», casi grité. «Déjalo ahí». Pero ella no escuchó. Con la navaja cortó las costuras del saco de cuero. Adentro había más papeles enrollados, todos con nombres escritos. Algunos estaban tachados. Fue entonces cuando escuchamos un crujido entre los árboles. Todos nos volteamos al mismo tiempo y ahí estaban, las 3 mujeres. No sé cómo llegaron tan rápido ni de dónde salieron. Estaban en la oscuridad, pero podíamos verlas perfectamente. No se movían, no hablaban, solo nos miraban. Yo sentí que me iba a desmayar. «Valeria, vámonos ya», susurró Ernesto. Pero Valeria seguía ahí, como hipnotizada por lo que tenía en las manos. Entonces, una de las mujeres sonrió. No fue una sonrisa normal, fue algo antinatural, estirando los labios más de lo que debería ser posible. Valeria dejó caer el saco de cuero y retrocedió. Esa fue nuestra señal para correr. Nos subimos al coche y Ernesto pisó el acelerador como nunca antes. «No mires atrás», dije, sintiendo el corazón en la garganta. Mariana se tapó los ojos y Valeria iba en shock, temblando sin parar. Pero en el retrovisor yo vi algo. Las mujeres seguían ahí en la oscuridad, paradas en medio de la carretera. Vi cuando una de ellas levantó la mano
y señaló directo hacia nosotros. No sé qué significaba, pero sentí que nos estaban marcando. Y en ese momento supe que esto no había terminado. Llegamos a Campeche sin hablar, sin poner música, sin siquiera mirarnos entre nosotros. El ambiente en el coche estaba pesado, como si hubiéramos dejado algo atrás, o peor aún, como si hubiéramos traído algo con nosotros. Cuando llegamos a casa, Mariana y yo nos metimos a la cama de inmediato. Ella no quería hablar de lo que pasó, pero yo no podía dejar de pensar en esas mujeres, en la forma en que nos miraban, en cómo nos señalaron. No sé en qué momento me dormí, pero desperté de golpe con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina del cuarto. Mi primer instinto fue pensar que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por todo lo que habíamos vivido esa noche. Parpadeé varias veces y la sombra ya no estaba. Me levanté al baño para mojarme la cara, pero al pasar por el pasillo sentí un escalofrío tan fuerte que me paralicé. Era la sensación de que alguien me estaba viendo. Pero lo peor fue cuando mi celular vibró con un mensaje. Era Ernesto. Valeria está mal. No deja de decir que alguien la está observando. A la mañana siguiente fuimos a su casa. Ernesto tenía unas ojeras horribles. Parecía que no había dormido en toda la noche. Nos hizo pasar y nos llevó al cuarto. Valeria estaba en la cama, envuelta en una cobija, temblando como si tuviera fiebre, pero su piel estaba helada. Cuando me acerqué, vi que tenía la mirada perdida. Valeria, susurró Mariana. Ella giró la cabeza lentamente hacia nosotros. Nos encontraron, dijo con la voz quebrada. No se han ido. Se me heló la sangre. ¿De qué hablas? Las veo, susurró. Todas las noches. Me quedé sin palabras. Ernesto se pasó la mano por el cabello, desesperado. Desde que volvimos, no deja de decir que en las noches alguien se para al lado de la cama. Anoche gritó tan fuerte que pensé que se estaba muriendo. Era ella, dijo Valeria. La mujer de los ojos negros. Yo sentí un escalofrío en todo el cuerpo. ¿Quién? Valeria me miró fijamente. La que nos señaló en la carretera. A partir de ese día todo empeoró. Valeria dejó de comer, su piel se puso pálida y las ojeras bajo sus ojos parecían manchas profundas. Decía que cada vez que cerraba los ojos, la veía ahí, parada en la esquina de su cuarto, observándola, respirando sobre ella. Ernesto llamó a un doctor, pero no encontraron nada físico. Hicieron análisis y nada. Es brujería, dijo Mariana sin rodeos. Yo me resistía a creerlo, pero en el fondo lo sabía. Algo pasó esa noche en la carretera y ahora nos estaban cobrando el precio. Las cosas con Valeria se pusieron peor. Cada noche, los gritos en su casa eran más fuertes. Ernesto ya no dormía, ni siquiera cerraba los ojos, porque cada vez que lo hacía, sentía que algo lo observaba también. Una noche nos llamó desesperado. «Tienen que venir». Valeria se levantó de la cama y salió al patio. Está murmurando algo raro. Mariana y yo nos subimos al coche sin pensarlo. Cuando llegamos, Ernesto estaba afuera, con la cara llena de miedo. No se mueve, no me deja acercarme. Entramos y la encontramos en el patio trasero. Valeria estaba de rodillas en la tierra, con la cabeza baja. Murmuraba algo en un idioma que no entendíamos. Había marcas en el suelo alrededor de ella, como si alguien hubiera caminado en círculos. Cuando Mariana intentó tocarla, Valeria se estremeció y levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, Dios mío, sus ojos ya no eran los mismos. Eran negros, completamente negros. Y entonces sonrió, pero no era ella. Ella ya viene, susurró. No sé qué pasó después. Mariana gritó. Ernesto la tomó en brazos y nos fuimos directo con una curandera en Opelchen. La mujer, apenas al verla, negó con la cabeza. Está marcada, dijo. Tocó algo que no debía.
Nos explicó que cuando Valeria abrió esos trabajos de brujería, liberó algo que ahora la estaba reclamando. La curandera hizo un ritual de purificación, pero Valeria convulsionó, gritó, se retorció como si algo dentro de ella no quisiera salir, y entonces la sombra apareció. En la puerta, entre la neblina del incienso, una figura femenina nos observaba. Estaba en los huesos, con una piel tan gris que parecía muerta. Sus ojos eran un vacío negro, sin alma. La curandera gritó algo en maya y la figura desapareció. Valeria se desmayó. Pensamos que todo había acabado, pero estábamos equivocados. Los días siguientes, Valeria pareció mejorar un poco. Comió, pudo hablar más, pero algo en su mirada ya no era el mismo. Una semana después, murió mientras dormía, sin explicación, sin señales. Simplemente dejó de respirar. Ernesto estaba destrozado. Dijo que en sus últimos días la vibra en la casa era insoportable, que sentía que algo lo tocaba en las noches, que una sombra se paraba en la puerta del cuarto. Nos contó que su hermana le dijo que Valeria se había llevado la maldición con ella, que tocar esos trabajos de brujería fue lo que la marcó. Yo no podía vivir con la culpa. Si no hubiéramos vuelto, si yo hubiera insistido en que no bajara del coche, después del funeral, Mariana y yo intentamos seguir con nuestras vidas, pero las noches nunca volvieron a ser iguales. Hasta que una madrugada, mi celular sonó. Era Ernesto. Ella está aquí, susurró con la voz quebrada. Está en la esquina del cuarto. El teléfono se cortó. Intenté llamarlo de vuelta, pero nunca más contestó. 2 días después, Ernesto desapareció. No dejó nota, no se llevó nada. Simplemente se fue. A veces pienso que la entidad lo encontró. A veces pienso que desde aquella noche en la carretera 307 nunca escapamos realmente. Y cada vez que apago la luz, siento que alguien me observa, desde la esquina del cuarto, desde la oscuridad, esperando. Esa noche, mi esposa Valeria y yo íbamos rumbo a Piedras Negras, su ciudad natal. Era Semana Santa y la idea era llegar temprano para pasar unos días con su familia, pero por unos pendientes del trabajo terminamos saliendo mucho más tarde de lo planeado. No era común para nosotros viajar de noche, pero la carretera 57 estaba despejada. El clima estaba tranquilo y en teoría no había nada de qué preocuparnos. Puse música para mantenerme despierto mientras Valeria dormía recargada contra la ventana. Kilómetros más adelante, el ambiente comenzó a sentirse extraño. La neblina apareció de la nada, cubriendo partes de la carretera, y el aire dentro del carro se sentía más pesado. Pensé que era solo cosa mía, el cansancio, así que sacudí la cabeza y seguí manejando. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en el acotamiento de la carretera, iba un señor en una bicicleta. Avanzaba lento, pedaleando con calma, pero lo que más me llamó la atención fue lo que traía amarrado detrás de la bici. Era un carrito de madera, y dentro de él, sentada sin moverse, iba una niña pequeña, de espaldas. Mi estómago se encogió al instante. Bajé el volumen de la música y volteé a ver a Valeria. Necesitaba que ella lo viera también. La desperté con un leve empujón y le señalé hacia el camino. ¿Qué?, murmuró somnolienta. Mira eso. Cuando sus ojos se posaron en el carrito, su reacción fue inmediata. ¿Pero qué demonios? ¿Por qué trae a una niña ahí a esta hora?, dijo en voz baja, claramente preocupada. La niña no se movía ni un poco, solo iba ahí, sentada en el carrito como si no sintiera nada. Baja la velocidad, me pidió Valeria. No lo pierdas de vista. Mi esposa estaba inquieta, algo no estaba bien. Durante varios kilómetros seguimos al señor en la bicicleta. La niña nunca se movió, nunca volteó, y él tampoco. Valeria estaba cada vez más inquieta.
Esto no está bien, Ale. No es normal. Ya sé. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos que ver a dónde va. La carretera estaba oscura y solitaria. La neblina se volvía más densa. No había luces, ni casas cercanas, solo el monte a los lados. Y de pronto, sin previo aviso, el señor giró hacia la derecha y tomó un camino de tierra. Reduje la velocidad y miré a Valeria. Ahí no hay nada, dije. Detente, quiero ver a dónde va. Estacioné la camioneta al borde de la carretera y nos bajamos. El aire estaba helado, mucho más frío que dentro del carro. El señor seguía pedaleando lentamente por el camino de tierra, pero la niña ya no estaba en el carrito. Valeria me tomó del brazo. ¿Dónde está la niña? Me quedé helado. No sé, pero él sigue ahí. El hombre se detuvo. Bajó de la bicicleta y se inclinó para recoger algo del carrito. Flores. Nos acercamos lentamente. Valeria estaba decidida a preguntarle sobre la niña. Cuando el hombre levantó la mirada y nos vio, pareció sorprendido. Disculpe, dijo Valeria con una mezcla de temor y determinación. La niña, ¿dónde está la niña que venía en el carrito? El hombre parpadeó, confundido. ¿Cuál niña? Las palabras del señor me hicieron sentir un escalofrío. ¿Cómo que cuál niña? Insistió Valeria. La niña que venía con usted en el carrito. El hombre nos miraba con los ojos muy abiertos, completamente desconcertado. No sé de qué me hablan, murmuró y de pronto su expresión cambió. Se quitó la gorra lentamente y comenzó a llorar. Mi corazón se aceleró. Miré a Valeria, que también estaba inmóvil, sin saber qué decir. Si vieron a una niña, dijo el hombre con la voz quebrada, entonces vieron a mi Isabela. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. El señor señaló el suelo, justo a un lado del carrito. Ahí, entre la hierba alta y la tierra húmeda, había una cruz de madera. Me incliné lentamente y pasé los dedos sobre la madera vieja. Isabela Montemayor, 2018-2022. Mi garganta se secó. Mi nieta murió aquí hace 2 años, susurró el señor. Cada mes vengo a traerle flores. Valeria tapó su boca con las manos. Su respiración era temblorosa. Pero la vimos con usted. El anciano asintió lentamente. Sí, ella siempre está conmigo. No me deja andar solo. Mi estómago se revolvió. Habíamos seguido un carrito vacío todo el tiempo. El viejo se veía cansado y débil. Valeria, todavía con los ojos húmedos, le ofreció llevarlo a su casa. Si pueden, por favor, cargamos su bicicleta en la parte trasera de la camioneta y subimos. El camino de regreso fue silencioso. 30 minutos después, llegamos a una pequeña cabaña de madera, vieja pero bien cuidada, en medio de un terreno rodeado de árboles. Entramos y el lugar era humilde pero acogedor. En la sala había varias fotos en marcos de madera. Les quiero mostrar algo. El viejo sacó un álbum de fotos gastado, lo abrió con cuidado y nos mostró una imagen de Isabela. Valeria soltó un jadeo. Era la misma niña, mismo vestido blanco, mismo cabello largo y oscuro. Un nudo se formó en mi garganta. Habíamos seguido el espíritu de una niña muerta. Cada Semana Santa la veo conmigo en la bicicleta, susurró el señor. Ella nunca se ha ido. Un viento helado recorrió la cabaña. Fue entonces cuando Valeria preguntó algo que nos heló la sangre. ¿Y ve usted? El viejo nos miró con tristeza. Yo también morí en ese accidente. El aire se volvió pesado. Valeria y yo nos quedamos paralizados. Pero usted está aquí. Sí, y cada Semana Santa camino con mi nieta una vez más. En ese momento comenzó a desvanecerse frente a nosotros. Mis piernas se quedaron paralizadas. No podía moverme, no podía respirar. El viejo seguía ahí,
pero su silueta se volvía más tenue, como si el aire lo estuviera absorbiendo lentamente. No, no puede ser, balbuceó Valeria dando un paso atrás. El anciano nos miraba con tristeza y resignación. No tengan miedo, susurró. Solo cuídense en la carretera. No todos los que viajan por ahí han aceptado su destino. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, su figura se desvaneció completamente. La gorra cayó al suelo. Un frío insoportable recorrió mi espalda. No quedaba rastro de él en la habitación. Mi esposa se llevó las manos al pecho. Su respiración era errática. Alejandro, vámonos, por favor. No respondí. Solo tomé su mano y salimos corriendo de la cabaña. Pero cuando llegamos a la camioneta, la bicicleta ya no estaba en la parte trasera. No nos quedamos a averiguar más. Arranqué el motor y pisé el acelerador con toda mi fuerza. El camino de tierra parecía eterno. El miedo me hacía ver sombras entre los árboles y cada ruido del monte me hacía pensar que algo nos estaba siguiendo. Cuando por fin llegamos de nuevo a la carretera 57, sentí un alivio momentáneo, hasta que miré por el retrovisor. Ahí estaba. A lo lejos, sobre el acotamiento de la carretera, el viejo pedaleaba su bicicleta, y en el carrito estaba Isabela. Mi cuerpo se quedó frío. No le dije nada a Valeria, no quería que volteara. Simplemente pisé el acelerador y nos alejamos lo más rápido posible. Cuando llegamos a Piedras Negras, no dijimos nada a nadie. Era imposible de explicar. ¿Quién nos iba a creer? Pero esa noche, en la casa de mis suegros, Valeria despertó gritando: ¡Alejandro! Me levanté de un salto y corrí hacia ella. Estaba pálida, temblaba. ¿Qué pasa? Valeria me miró con los ojos llenos de lágrimas y la respiración entrecortada. Soñé con ella. Se me erizó la piel. ¿Con quién? Tragó saliva. Con Isabela. Valeria, fue un sueño. Negó con la cabeza y me mostró su brazo. Me quedé sin aliento. Había marcas pequeñas en su piel, como si unas manitas hubieran intentado sujetarla. Al día siguiente no hablamos de lo ocurrido, pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Me levanté temprano y busqué en mi celular información sobre accidentes en la carretera 57. Lo que encontré me dejó sin palabras. Hace 2 años, en el kilómetro donde habíamos visto al anciano, ocurrió un accidente mortal. Un auto se salió del camino y chocó contra un árbol. Las víctimas: Ana Montemayor, 28 años. Isabela Montemayor, 4 años. José Montemayor, 72 años. Mi corazón latía demasiado rápido. Ese era el viejo, era Isabela. Corrí hacia Valeria, le mostré la pantalla del teléfono y su rostro se puso pálido. Alejandro, nosotros hablamos con él. No solo hablamos, lo tocamos. Silencio. Y entonces, como si el universo quisiera darnos un último aviso, la televisión del cuarto se encendió sola. La pantalla solo mostraba estática, pero en medio de la interferencia juraría que vi algo. Una bicicleta, un carrito de madera y una niña de vestido blanco, sonriendo. Desde esa noche, nunca volvimos a viajar de noche. Intentamos seguir con nuestra vida normal, pero había noches en las que Valeria despertaba con la sensación de que alguien la estaba observando. Y lo peor, no éramos los únicos. Algunos meses después, un amigo que es policía nos contó algo escalofriante. ¿Han oído las historias de la carretera 57? No respondimos. Dicen que hay un viejo en bicicleta que aparece en las noches, jalando un carrito. Valeria me tomó la mano. Algunas personas lo han seguido, pero cuando intentan alcanzarlo, simplemente desaparece. Un frío nos recorrió la espalda. ¿Y la niña?, pregunté con un hilo de voz. El policía nos miró con una sonrisa nerviosa. Dicen que a veces se aparece afuera de las casas de quienes la han visto. ¿Y qué hace? Bajó la voz. Solo los observa y sonríe. Desde entonces, cada Semana Santa, nos aseguramos de nunca mirar hacia la carretera.
porque sabemos que siguen ahí, esperando. Esa noche hacía un frío de los 1000 demonios. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y la neblina en la carretera hacía que apenas pudiera ver unos metros adelante. Regresábamos de Durango, mi hijo Mateo y yo, después de haber pasado las vacaciones con mi mamá. Siempre me daba miedo manejar de noche, pero no tenía opción. La escuela en Mazatlán me esperaba al día siguiente. Mateo, con apenas 4 años, ya había dejado el pañal desde los 3. Siempre me avisaba cuando necesitaba ir al baño, y justo cuando estábamos en medio de la nada, sin una maldita gasolinera a la vista, escuché su vocecita desde el asiento trasero. «Mami, quiero hacer pipí». Suspiré. No quería parar. Estaba oscuro, hacía frío, y la carretera se veía más desierta que de costumbre. Pero no tenía opción. Reduje la velocidad y busqué un lugar donde pudiera salir del camino sin que nos pasara algo. Unos metros adelante vi un pequeño desvío de tierra que llevaba a lo que parecía ser un sendero entre los árboles. No era lo ideal, pero servía. Apagué el motor, encendí las intermitentes y bajé del auto. Abrí la puerta trasera y envolví a Mateo en su toalla para que no se muriera de frío. Él, como siempre, me pidió que me volteara porque le daba pena que lo viera. Me reí un poco, más para relajarme que otra cosa, y giré la cabeza para mirar hacia los árboles. Y ahí fue cuando la escuché, una risa, suavecita, infantil. Me congelé. Miré a Mateo de inmediato, pero él estaba ocupado, sin siquiera moverse. Entonces, ¿de dónde demonios había salido esa risa? Mi piel se erizó cuando, sin verme, Mateo sonrió y saludó con la mano. «Hola», dijo bajito. Tragué saliva. «¿Con quién hablas, mi amor?» Mateo me miró con sus ojitos brillantes por el frío y me dijo, como si fuera lo más normal del mundo: «Con la niña. Está ahí, entre los árboles». Señaló un punto en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «No hay ninguna niña, mi amor», dije tratando de sonar tranquila. Sí está, pero dile que cierre los ojos porque me está viendo». La piel se me puso de gallina. No quise preguntar más. Solo le dije que terminara rápido. Lo levanté para subirle los pantalones y en ese momento algo me jaló el cabello. No fue el viento, no fue mi imaginación. Me jalaron. Sentí el tirón con tanta fuerza que me dolió el cuero cabelludo. Mi reacción fue voltear de inmediato, buscando a alguien detrás de mí, pero no había nada, nada. Mateo, sin embargo, me miraba muy serio. Fue ella. Mi corazón latía como loco. ¿Qué? La niña. Ella te jaló el pelo. Es mala. Ahí sí me entró el pánico. Tomé a Mateo en brazos, lo metí al carro de un jalón y cerré las puertas con seguro. Mi respiración estaba agitada, mis manos temblaban cuando intenté meter la llave en el encendido. Mateo me miraba en silencio. «Vámonos ya», le dije. El motor rugió y encendí los faros. Y entonces la vi. A unos metros, justo frente a nosotros, había una pequeña cruz de madera y una lápida semienterrada en la tierra. Me incliné un poco hacia adelante, tratando de leer la inscripción, y cuando lo hice, el aire se me atoró en la garganta. Isabela Ramírez 2017-2022. Siempre serás nuestra luz. Mis manos sudaban en el volante. Mateo, sin dejar de mirar por la ventana, susurró con voz tranquila: «Mami, sigue ahí». No quise voltear. Pisé el acelerador y salí de ahí a toda velocidad, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. En el espejo retrovisor, juraría que vi una silueta pequeña parada en la orilla del camino. Mateo solo miraba por la ventana y con una inocencia escalofriante le dijo adiós con la manita. Manejé lo más rápido que pude. La carretera estaba vacía.
la niebla aún más densa y mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. No me atrevía a mirar por el retrovisor, no quería ver si aquello seguía ahí. Mateo, en cambio, iba en su asiento, tranquilo, con la cabeza pegada a la ventana. De vez en cuando murmuraba algo, pero no entendía lo que decía. No aguanté más. ¿Con quién hablas, mi amor?, pregunté, intentando sonar calmada. Con la niña. Se me secó la boca. Mi vida. No hay ninguna niña. Mateo no me miró. Solo siguió con la vista fija en la ventana y dijo, con la voz más dulce del mundo: sí hay. Va corriendo al lado del coche. El miedo me recorrió como una descarga eléctrica. No quería mirar, no quería ver, pero lo hice. Giré la cabeza un poco, lo suficiente para echar un vistazo a la ventana de Mateo. Y ahí estaba, una figura pequeña, con un vestido blanco sucio y deshilachado, corría a nuestro lado. No podía ver su rostro, su cabello oscuro cubría su cara, pero su silueta infantil era inconfundible. Pegué un grito y giré el volante sin querer, casi sacándonos de la carretera. ¡Mami!, Mateo gritó cuando el auto se tambaleó. Recuperé el control y pisé el acelerador a fondo, sin atreverme a mirar de nuevo. «¡Dile que se vaya!», grité sin darme cuenta. «Dice que quiere jugar», susurró Mateo. No aguanté más. «Cállate, Mateo». No quise decirlo, no así. Mateo me miró con los ojos llenos de lágrimas, sorprendido por mi grito. Me arrepentí en el instante. «Perdóname, mi amor, es que…». No sabía ni qué decirle. No hablamos más. El auto avanzó y poco a poco la neblina empezó a despejarse. Me obligué a respirar profundo, a tranquilizarme. Tal vez estaba alucinando. Tal vez mi miedo estaba jugando conmigo. Mateo se quedó callado el resto del camino y yo no volví a mirar por la ventana. Cuando por fin vi las primeras luces de Mazatlán, sentí que podía respirar otra vez. Busqué un hotel donde quedarnos esa noche. No iba a manejar más en ese estado. Apenas entramos a la habitación, Mateo se metió en la cama y se tapó hasta la cabeza. Me senté en la orilla y lo acaricié. «Descansa, mi amor. Ya pasó todo, sí». Mateo no respondió. Apagué la luz y me recosté a su lado. El cansancio me venció y me quedé dormida casi de inmediato. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Un susurro. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba oscura. Solo la luz tenue de la calle se filtraba por las cortinas. Y entonces escuché otra vez. Mateo estaba murmurando algo. Me incorporé un poco y lo vi, acostado de lado, con la cara hacia la pared. «Mateo», susurré. Siguió hablando en voz baja como si respondiera a alguien. Me acerqué más y lo escuché con claridad. «Sí, jugamos mañana. Sí, se me heló la sangre». «Mateo, ¿con quién hablas?». Se quedó en silencio por un momento y luego, sin moverse, respondió con un murmullo. «Con la niña». No supe qué hacer. Solo lo abracé y cerré los ojos, rezando para que al amanecer todo esto terminara. A la mañana siguiente, cuando desperté, Mateo dormía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía olvidar la voz que lo visitó en la madrugada. Amaneció con un sol radiante, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Mateo se despertó de buen humor, como si nada raro hubiera pasado. Me observó con sus ojitos llenos de inocencia y sonrió. «Mami, soñé que jugaba con la niña». Mi estómago se revolvió. Respiré hondo y traté de sonar tranquila. «¿Sí? ¿Y qué jugaron?». Mateo se estiró y respondió sin pensar. «A las escondidillas». Pero no encontró a nadie, así que se puso triste. No dije nada. Solo me levanté y le pedí que se alistara para irnos. No quería hablar más del tema. No quería darle más importancia. Salimos del hotel y seguimos nuestro camino a Mazatlán. Durante las primeras horas
todo estuvo tranquilo. Mateo se entretuvo viendo la carretera, cantando y jugando con sus manos. Yo solo manejaba, tratando de dejar todo atrás, pero algo no me dejaba tranquila. El aire en el auto se sentía pesado, como si hubiera alguien más con nosotros. Intenté ignorarlo, hasta que Mateo volvió a hablar. Mami, ¿qué pasó, mi amor? Respondí, sin quitar la vista del camino. La niña nos está siguiendo. El pánico me apretó el pecho. Mateo, por favor, ya no hables de eso. Pero es que está allá, atrás. No quise preguntar, no quería saber, pero mi cuerpo se movió solo. Lentamente levanté la mirada hacia el retrovisor y ahí, en la parte trasera del auto, entre los asientos, la vi, sentada con el vestido blanco sucio, la piel pálida y el cabello negro tapándole la cara. La niña. Casi pierdo el control del volante. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pero la sensación de que algo me miraba desde atrás no desapareció. Pisando el acelerador, lo único que hice fue rezar, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No paré hasta que llegamos a Mazatlán. Los días pasaron, los meses, los años. Nunca volví a mencionar lo que ocurrió en aquella carretera. Mateo creció. Ahora es un adolescente y la vida siguió su curso. Hasta que, una noche, mientras limpiaba el armario, encontré algo. Un dibujo. Era viejo, hecho con crayones en una hoja arrugada. Mostraba un coche en la carretera. A un lado, una mujer y un niño. Y detrás del coche, una pequeña figura de vestido blanco. El estómago se me hizo un nudo. Busqué a Mateo en la sala y le mostré el dibujo. ¿Te acuerdas de esto? Lo miró por un momento, frunciendo el ceño. No sé qué es. Lo dibujaste tú cuando eras niño. ¿Yo? Se rió. Mami, yo nunca dibujé eso. Mi piel se erizó. Doblé el papel con manos temblorosas y lo guardé en una caja. Esa noche, antes de dormir, mi mente no dejó de repetirme la misma pregunta. Si Mateo no recordaba lo que pasó aquella noche, entonces, ¿quién hizo ese dibujo? Nunca imaginé que un simple viaje de regreso a casa se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Hasta el día de hoy, sigo sin entender del todo lo que pasó esa noche. Pero una cosa es segura, no volveré a pisar ese maldito camino jamás. Era domingo en la noche. Mis amigos Luis, Gabriel y yo volvíamos de un fin de semana en Mazatlán. Nos habíamos ido a la playa a despejarnos un poco antes de que comenzaran los exámenes en la universidad. La carretera estaba tranquila, con apenas unos cuantos coches pasando de vez en cuando. El sol ya se había escondido, pero aún quedaba un leve resplandor en el horizonte. Todo iba bien hasta que Luis, que iba manejando, nos soltó la peor noticia. Güey, nos estamos quedando sin gasolina. Gabriel y yo volteamos al mismo tiempo. ¿Cómo que sin gasolina? No mames, le reclamé. Luis se disculpó, diciendo que no se había dado cuenta porque venía distraído con la plática. Según él, antes de salir de Mazatlán había puesto suficiente, pero por alguna razón el coche estaba consumiendo más de lo normal. Revisamos el GPS y la gasolinera más cercana en la carretera principal estaba a más de 1 hora. No teníamos tanto tiempo. Buscando alternativas, encontramos una gasolinera en un pueblito llamado El Salto, pero para llegar ahí teníamos que tomar un camino de terracería. No hay de otra, güey. Mejor eso a quedarnos varados en la pinche carretera. Dimos la vuelta y tomamos el desvío. Desde el primer metro se sintió extraño. No había luces, no había casas, no había nada. Solo un camino de tierra con árboles altos a los lados. Luis bajó la velocidad porque el camino estaba lleno de piedras y baches. Había algo raro en el ambiente, un silencio denso, incómodo.
Gabriel lo sintió también. No me gusta este lugar, güey. Ya estamos aquí, no hay de otra, respondió Luis sin quitar la vista del camino. Seguimos avanzando y en medio de la oscuridad vimos una construcción abandonada. Afuera había varias bolsas de basura negras, grandes, como si alguien hubiera tirado un montón de desperdicios ahí. No sé por qué, pero esas bolsas me pusieron nervioso. Algo en mi instinto me decía que había algo mal en ese lugar. Entonces, una de las bolsas se movió. Los tres la vimos. No fue un simple movimiento por el viento. Fue algo brusco, como si algo dentro estuviera forcejeando por salir. Luis soltó una grosería y comenzó a frenar. ¡No frenes, cabrón!, le grité. Espera, espera, güey. ¿Y si hay un animal atrapado ahí? Gabriel, desde el asiento trasero, negó con la cabeza. Yo no me bajo, ni de pedo. Yo tampoco quería bajarme, pero Luis insistió. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que siguiéramos de largo, que nos largáramos de ahí. Pero no quise dejarlo solo. Nos bajamos con las linternas del celular y nos acercamos a la bolsa que se había movido. El olor era insoportable, como si algo llevara semanas pudriéndose ahí. Le pasé mi teléfono a Luis para que iluminara mejor mientras él abría la bolsa. La desató con las manos temblorosas. Cuando la abrió, algo cayó al suelo con un sonido húmedo y espeso. Eran manos, pies, dedos, carne podrida. No había ningún animal, solo partes de cuerpos humanos. Luis gritó y vomitó al instante. Yo me quedé paralizado, sintiendo que la sangre me abandonaba el cuerpo. No podía moverme, no podía hablar, no podía ni siquiera respirar. Y entonces, dentro de la bolsa, algo aún se movía. Luis seguía vomitando, inclinado sobre el camino de tierra, con las manos en las rodillas y el cuerpo tembloroso. Yo no podía reaccionar. Seguía viendo las partes humanas tiradas en el suelo, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que estaba pasando. Pero entonces la bolsa se movió de nuevo. Esta vez no fue un simple espasmo. Algo dentro rasgó el plástico desde adentro, como si estuviera tratando de salir. Luis y yo dimos un paso atrás, con el miedo recorriéndonos la espalda. «Vámonos a la chingada de aquí, cabrón», logré decir con la voz entrecortada. Luis, aún temblando, me empujó para que corriéramos al coche, pero en ese instante escuchamos un grito desgarrador saliendo de la bolsa. Era un sonido antinatural, inhumano, como si alguien estuviera agonizando en el peor de los dolores. No sé cómo, pero logré reaccionar. Corrí como nunca en mi vida. Gabriel ya tenía la puerta abierta del coche y nos gritaba desesperado. ¡Súbanse, cabrones! ¡Vámonos, ya! Luis apenas alcanzó a cerrar la puerta cuando él mismo pisó el acelerador a fondo, haciendo rechinar las llantas contra la tierra y levantando una nube de polvo. Miré por el retrovisor. La bolsa seguía moviéndose y entonces lo vi. Había una silueta de pie al lado de la construcción abandonada. No era una persona normal. Era alto, muy delgado y parecía estar envuelto en un velo negro que se movía como si tuviera vida propia. Su rostro no se veía bien en la oscuridad, pero parecía que no tenía ojos. El camino de regreso se sentía más largo que la primera vez. Luis conducía a toda velocidad, pero parecía que nunca salíamos de ese maldito camino. «Esto no está bien, cabrones. Ya deberíamos haber llegado», Gabriel gritó, golpeando el tablero con los nervios a flor de piel. Intenté revisar el GPS en mi celular, pero la pantalla estaba completamente en negro. «¿Qué carajos? Mi celular no sirve». Luis revisó el suyo. También estaba apagado. Gabriel sacó el suyo. Lo mismo. En ese momento, el olor a carne podrida llenó el coche de golpe. «¿Qué chingados es esto?», gritó Luis, abriendo su ventana para sacar la cabeza y respirar. Yo me volteé instintivamente hacia la parte trasera del coche, y ahí estaba.
Una figura pálida y deforme estaba sentada entre Gabriel y yo. No tenía ojos, solo cuencas vacías. Su boca era enorme, demasiado grande para un rostro humano, y estaba torcida en una mueca de sonrisa. Nos estaba mirando. Grité con todas mis fuerzas y en ese mismo instante el coche se apagó de golpe. Nos quedamos en completo silencio, en completa oscuridad, y algo se empezó a reír detrás de nosotros. El auto estaba muerto. No funcionaban las luces, el motor ni el maldito radio. Solo el sonido de aquella risa deformada llenaba el coche. Luis intentó girar la llave una y otra vez, pero el carro no respondía. «Písale, cabrón, hazlo arrancar», le grité, pero mi voz sonaba débil, como si el aire se me escapara. Gabriel estaba inmóvil. No se atrevía a mirar hacia atrás. Yo sí, y ojalá no lo hubiera hecho. La cosa que estaba en el asiento trasero se movió lentamente, inclinando la cabeza hacia un lado, como si estuviera analizándonos, como si disfrutara nuestro miedo. Entonces abrió la boca. No salió ningún sonido. Pero en ese momento, las bolsas negras del camino aparecieron frente al auto, como si alguien las hubiera puesto ahí de la nada. Luis y yo nos quedamos sin palabras. Eso era imposible. «No puede ser, güey. Si ya habíamos pasado de largo». Gabriel empezó a llorar. No nos habíamos movido, seguíamos en el mismo puto lugar. Y luego lo escuchamos. La voz en el radio estática, distorsionada pero clara. «No debieron haber parado». Luis gritó de pura desesperación y le pegó al volante con todas sus fuerzas. Y entonces el auto encendió solo. El motor rugió como si algo lo hubiera sacado de una pesadilla. Luis puso primera y arrancó tan rápido que las bolsas volaron por los aires. No miramos atrás, no miramos nada. El camino seguía infinito, como si no hubiera final. El olor podrido aún estaba en el aire. Gabriel rezaba bajito, mientras yo solo podía repetir en mi mente: «No mires atrás, no mires atrás, no mires atrás». Y de repente vimos una neblina espesa al final del camino. Luis no bajó la velocidad. Nos metimos directo en la niebla. Todo se oscureció por unos segundos. No vi nada, no sentí nada, y de un momento a otro ya estábamos en la carretera principal. Luis frenó de golpe. Nos quedamos ahí, con la respiración agitada, en completo silencio. El reloj del coche marcaba la misma hora de antes de tomar el desvío. Gabriel abrió su celular. La batería estaba llena. La señal estaba de vuelta. Miramos a Luis. Él no decía nada. Solo veía el camino, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. «Vámonos a la chingada de aquí». Nadie dijo nada más. Manejamos sin hablar, sin escuchar música, sin mirar por el retrovisor. Cuando llegamos a la ciudad, Gabriel revisó su celular por instinto. Se quedó pálido. «¿Qué pasa?», pregunté, temiendo la respuesta. Nos mostró su pantalla. Había un video en su galería. Era de nosotros bajándonos del auto en la construcción abandonada. Se veía cuando Luis abría la bolsa, pero en el video no había partes humanas. Solo un rostro desfigurado, sin ojos, sonriendo y moviendo la boca como si dijera algo. El video se cortaba de repente, y justo cuando lo vimos, se borró solo. El celular de Gabriel se apagó. Nadie habló. Nunca más volvimos a mencionar lo que pasó esa noche, pero hay algo que nunca olvidaré. A veces, cuando conduzco de noche y pongo el radio, esa maldita estática vuelve a sonar. Y entre los ruidos, una voz susurra: «No debiste haber parado». Eran las 8:30 de la noche cuando finalmente salí del trabajo en Monterrey. Sabía que estaba metiéndome en problemas al tomar la carretera tan tarde, pero no tenía opción.
Siempre trataba de salir antes del anochecer porque viajar de noche por la carretera federal 101 era una locura. Todos sabían que no era solo por la delincuencia. Había cosas en esa carretera que simplemente no podían explicarse. Encendí el auto y revisé el tanque de gasolina. Todo bien. No tenía otra opción más que manejar directo a Matamoros sin detenerme, o al menos eso era lo que pensaba en ese momento. La carretera estaba más solitaria de lo normal. Apenas unos cuantos tráileres pasaban de vez en cuando y los pocos autos que veía iban a toda velocidad, como si quisieran salir de ahí lo más rápido posible. No los culpo. El tramo entre San Fernando y Reynosa siempre me ponía nervioso. En la radio, una noticia hablaba de un nuevo caso de desaparición en la zona, pero preferí cambiar de estación. No necesitaba más paranoia. Los letreros de la carretera estaban viejos, algunos doblados por el viento, otros llenos de impactos de bala. Crucé un par de puentes y vi las típicas cruces al costado de la vía, marcando los lugares donde gente había muerto en accidentes o cosas peores. Me persigné sin pensarlo 2 veces. Todo iba bien hasta que vi algo que me hizo sudar frío. A lo lejos, divisé una caseta de cobro. Había pasado por ahí cientos de veces, pero algo no se sentía bien esta vez. Había luz en una de las cabinas, aunque yo sabía que a esas horas casi siempre estaban vacías. Me acerqué despacio. Había una mujer dentro de la cabina. Era joven, de cabello largo, recogido en una coleta. Vestía el uniforme de la caseta, pero tenía la mirada fija hacia el frente, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Bajé el vidrio y saqué unas monedas. «Buenas noches», dije, pero la mujer no reaccionó. Clequé los dedos, traté de llamar su atención otra vez, pero nada, ni siquiera pestañeaba. Mi piel se erizó. Entonces, de la última caseta, un hombre mayor asomó la cabeza y me hizo señas con la mano. Su rostro tenía una expresión extraña. «¿Qué diablos está pasando?», pensé. Miré de nuevo a la mujer, pero ya no estaba ahí. Solo pasaron 2 segundos. No la vi moverse, no escuché que se abriera la puerta. Nada. Solo había desaparecido. Se me heló la sangre. El hombre de la última caseta insistía en que fuera con él. Algo en su mirada me decía que tenía que hacerle caso. Aceleré despacio y me detuve frente a su caseta. «Perdón, joven, solo esta caseta está operando a estas horas», dijo con una voz temblorosa. Asentí, pero no podía quedarme callado. «¿Quién era la muchacha de la otra cabina?», pregunté. El hombre me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿De qué hablas? No hay nadie más trabajando aquí». Mi piel se erizó aún más. La vi hace unos segundos. Estaba parada ahí con el uniforme y todo. El hombre suspiró y miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie nos escuchara. «Mire, joven, hace 2 semanas, una muchacha que trabajaba aquí fue tomada por un grupo de hombres en una camioneta. Nadie sabe de ella desde entonces». Mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo se llamaba?», murmuré. «Sofía». Se llamaba Sofía. Tragué saliva. Tenía que salir de ahí. El hombre me dio el ticket del peaje y antes de que pudiera decir otra palabra ya estaba pisando el acelerador. Mientras avanzaba por la carretera oscura, no podía sacarme la imagen de esa muchacha de la cabeza. Y entonces sentí algo en el auto que me hizo querer gritar. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en el ambiente había cambiado. Los faros del auto apenas iluminaban unos metros adelante. La carretera seguía vacía, pero ahora todo parecía más oscuro, como si las luces de los postes estuvieran fallando a propósito. El retrovisor. No quería hacerlo. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar. Pero miré, y ahí estaba. En el asiento trasero, apenas visible con la poca luz, había una silueta. Mi respiración se detuvo.
No podía ver su rostro con claridad, pero sabía que era ella, Sofía. Me invadió el pánico. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Mis manos temblaban en el volante. Pisé el acelerador con fuerza. No me importaba nada más. Solo quería salir de esa carretera. El aire dentro del auto se volvió pesado, denso. Olía a tierra mojada, a flores marchitas, un olor fúnebre. Y entonces escuché su voz. ¡Ayúdame! El sonido fue un susurro, un murmullo gélido que hizo que cada vello de mi cuerpo se erizara. Quería rezar, pero no me salían las palabras. Mantuve los ojos fijos en la carretera. No iba a mirarla otra vez. Pero entonces la radio del auto se encendió sola, estática, ruido blanco. Giré la perilla para apagarla, pero no funcionó. El sonido cambió. Ahora no era solo estática, era una voz llorando. Mis manos resbalaron del volante por el sudor. Un nudo en la garganta me ahogaba. De repente, el auto comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El motor se ahogó. Mi pie seguía en el acelerador, pero el coche se estaba frenando solo. No podía quedarme ahí, no en esa carretera, no con ella en el auto. ¡No!, grité. Golpeé el tablero con fuerza y de repente todo volvió a la normalidad. La radio se apagó. El motor rugió de nuevo. Me atreví a mirar por el retrovisor. Ya no estaba, pero en el vidrio empañado de la ventana trasera había una marca, una mano delgada marcada con algo que parecía tierra o sangre. No sé cómo llegué a Matamoros. No recuerdo haber pasado por los retenes ni por las curvas de la carretera. Solo recuerdo estacionarme frente a mi casa con las manos aún temblando. Apagué el auto y respiré hondo. Mi hija salió corriendo a abrazarme. «Papá, ¿por qué tardaste tanto?». No supe qué responderle. Mi esposa me miró preocupada. «¿Estás bien? Estás pálido». Sí. Solo fue un día pesado en el trabajo. Mentí. No podía decirles la verdad. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro en mi oído. «Ayúdame». Y lo peor es que sabía que no sería la última vez que la vería. No dormí, no podía dormir. El reloj marcaba las 3:33 AM cuando escuché un ruido en la ventana de mi cuarto. Un golpe seco, como si alguien hubiera tocado con los nudillos. Mi esposa dormía profundamente a mi lado. La habitación estaba en completo silencio, pero yo sentía un frío anormal en el aire. No quería mirar, pero algo me obligó a hacerlo. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana, y ahí estaba, Sofía. Su rostro pálido, con los ojos hundidos y oscuros, me miraba fijamente desde el otro lado del vidrio. Mi cuerpo se paralizó. Era imposible. Cerré los ojos con fuerza. Esto no puede estar pasando. Cuando los abrí otra vez, ya no estaba. Pero en la ventana, justo donde había estado su rostro, quedó marcada una huella de mano. Me levanté de golpe, sudando frío. Mi respiración era pesada. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Fui al baño, me lavé la cara y traté de tranquilizarme. Pero cuando levanté la cabeza y miré el espejo, Sofía estaba detrás de mí. Grité. Giré de inmediato, pero no había nadie. No aguantaba más. Encendí mi laptop y comencé a buscar información. Tenía que saber quién era realmente esa mujer. Después de unos minutos, encontré un artículo en un periódico local. Sofía Mendoza, 23 años. Trabajadora de casetas desaparecida hace 2 semanas en la carretera 101. La nota decía que su familia aún la buscaba. Me quedé helado. Algo dentro de mí me decía que no se había ido en paz y que quería que alguien supiera la verdad. No podía ignorarlo más. Tenía que volver a la carretera. Al día siguiente tomé mi auto y regresé a la caseta. El mismo hombre de la otra noche seguía ahí. Me miró con sorpresa cuando me vio llegar. ¿Volvió?, preguntó confundido. Necesito saber más sobre Sofía, dije con firmeza.
El hombre suspiró y bajó la mirada. No hay mucho más que decir. La policía nunca la encontró. Solo saben que la subieron a una camioneta y desapareció. Ella sigue aquí, le dije en voz baja. El hombre me miró, serio. No es el único que la ha visto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quiere?, pregunté. El hombre tardó en responder. Luego dijo, justicia. Esa noche publiqué la historia en un foro de personas desaparecidas. Detallé todo lo que vi, lo que viví. Alguien tenía que saberlo. 2 días después, recibí un mensaje privado de un usuario anónimo. Gracias por no olvidarla. Nada más. Desde esa noche nunca volví a ver a Sofía, pero cada vez que paso por la carretera 101, sigo sintiendo que alguien me está mirando.